En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre gustosa de poder colaborar dejando un granito de arena en la formación de los residentes del hospital. Yo también soy residente, ex residente de pediatría, ex residente de nefrología pediátrica de nuestro querido hospital. Así que he preparado esta charla con mucho cariño para todos ustedes. Es un poco larga, así que también sé que están cansados, así que a lavarse la cara, de repente a tomar un poco de glucosa para poder hacer un poco más dinámica la charla y también, por favor, si hay algún tipo de pregunta o duda, pues al final la estamos respondiendo. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con el tema de hoy. Y pues como ya lo anunciaron, el tema es nefropatía lúpica. Y empezaremos definiendo qué es el lupus. Ustedes ya lo saben, o escuchaste el cansancio, pero vale la pena recalcar ciertos datos importantes, como por ejemplo, primero, que es una inflamación continua, es crónica, lamentablemente es irreversible y lamentablemente es sistémica. Va a tener una evolución de lo más variable. Puede haber episodios de remisión, episodios de recaídas, puede estar persistentemente activa, puede haber una actividad serológica quiesciente o, en el mejor de los casos, aunque no es lo muy frecuente, remisiones prolongadas. Entonces, eso es el lupus. Bien, ¿y por qué hablamos de lupus en pediatría? Porque definitivamente la población pediátrica es el blanco de esta enfermedad. Si bien es cierto, esta literatura yo se las he traído lo más actual que he podido conseguirla de pediatría desde 2017, lo que se está viendo en la actualidad en la práctica clínica, y yo ya lo he llegado a palpar, es diagnosticar lupus en niños de 2 años. Y está descrita la literatura de lupus congénito y lupus neonatal. Entonces, es una enfermedad que sí vale la pena que nosotros conozcamos, que sí vale la pena que nosotros manejemos. ¿Por qué? Porque vemos que la incidencia en pediatría está aumentando. Lo normal es que aparezca a partir de los 5 años, con una media de presentación a los 11.5 años. En pediatría, al igual que en los adultos, la incidencia es mayor en género femenino, pero se ve que esto cambia. Por ejemplo, miren, es muy frecuente y nosotros tenemos en la unidad de hemodiálisis niños con lupus que empezaron muy pequeños y que la enfermedad les fue peor. Así que hemos visto, por ejemplo, que mientras más niños son o más pequeños son los pacientes, la relación es 2:1, ¿ok? Por cada 2 niñas, un niño tiene lupus. Conforme van creciendo y ya llegan a la edad adolescente, pues esto más o menos cambia, ¿no? Y ya, el predominio del sexo femenino se hace más evidente, comprometiendo a 4.5 mujeres por cada un varón. Y cuando ya llegan a la edad adulta, pues eso ya es bien sabido por todos, es relación 8:1. Ahora, ¿qué es lo que preocupa? Que se ha visto que la población hispana es la que lamentablemente hace mayor severidad y lamentablemente es peor pronóstico, y esa población es la que nosotros representamos, sobre todo nuestros niños, que es lo que estamos comentando. Entonces, nefritis lúpica, ¿qué es? Pues es el lupus afectando el riñón. Lamentablemente, chicos, cuando nosotros comparamos la nefritis lúpica en el niño versus el adulto, nosotros vemos una clara diferencia clínica. Por ejemplo, cuando un adulto debuta con lupus, puede pasar muchos años para que recién la enfermedad afecte al riñón. No así en la nefritis lúpica pediátrica. Se ha visto que cuando un niño debuta con lupus, el 50 hasta inclusive el 80% ya tiene compromiso renal. Y lamentablemente es que si un niño debuta con lupus y con compromiso renal, su chance de morbimortalidad es muy alta, como realmente lo hemos llegado a ver. ¿Ok? Pues la mayoría termina en una terapia de sustitución renal crónica, como también a los que han rotado el servicio se habrán dado cuenta. Y una característica importante es que la nefropatía lúpica se desarrolla muchas veces de manera silente, y vuelvo a repetir, en las etapas iniciales de la enfermedad, ¿de acuerdo? Y muchas veces pasa completamente desapercibida. ¿Ok? Entonces vamos a explicar un poquito de cómo es la fisiopatogenia extrarrenal, ¿de acuerdo? Es compleja, pero he tratado de resumirla en los 2 siguientes o 3 siguientes slides. Nosotros, cuando maduramos inmunológicamente, nuestras células innatas
pasan a un sistema de reconocimiento donde aprenden a ser tolerantes. Esta tolerancia le permite a que cuando se enfrenten antígenos propios, pues no haya daño. En la fisiopatogenia del lupus hay una pérdida de esta tolerancia inmunológica. ¿Por qué? Porque nuestras células, especialmente los linfocitos T, pierden esa capacidad de permitir o tolerar lo propio, ¿de acuerdo? Entonces empiezan a desarrollarse autoanticuerpos, es decir, células con con riesgo de originar daño hacia nosotros, a nuestras propias células. Y por otro lado, recuerden algo que nosotros aprendíamos en pregrado. La muerte celular ocurre de dos maneras: apoptosis y necrosis. La apoptosis es una muerte celular programada y la necrosis es una muerte desprogramada que ocurre frente a una noxa externa. Bien, en el lupus hay una alteración del mecanismo de apoptosis, es decir, esta célula que debiera morir de manera programada no lo hace y es más longeva, haciendo que vaya exponiendo con mayor frecuencia, con mayor carga su material intranuclear frente a unas células que han perdido su tolerancia hacia lo propio. Esto hace que nuestro cuerpo tenga constantemente la formación de un autoantígeno, que son estas células que han perdido esta capacidad de apoptosis o muerte programada, frente a la formación de de autoanticuerpos, por lo que ya mencioné. ¿Y qué se ha visto que tiene que ver en ello? Pues miren, factores genéticos, ya está demostrado que algunas alteraciones específicas en el HLA de tipo H1, los que ven ustedes aquí, tienen como factor de riesgo, es decir, si hay mutaciones en estas HLA, los pacientes tienen riesgo de desarrollar lupus. ¿Qué más? Pues definitivamente aquí la radiación ultravioleta y la infección viral. Pues obviamente, ¿no? Si nosotros nos exponemos al sol, los queratinocitos van a morir y van a expresar su mayor cantidad de su contenido intranuclear y por ende mayor antígeno. Igual ocurre en las infecciones virales, lo mismo, muerte celular, que puede ser por necrosis, ojo, y que expone material antigénico a estos autoanticuerpos. Factores hormonales están muy descritos, que las mujeres estamos en más riesgo por estos estrógenos y progesteronas y porque tenemos el cromosoma X ya inherente como factores de riesgo. Hay un artículo muy bonito que es esto de acá, sobre todo el segundo, para el que alguno que le encante la fisiología, pues este artículo que les estoy dejando acá explica inmunológicamente por qué cada cosa. No es el tema de la presentación, así que no me estoy explayando mucho, pero para quien quiera saber, ahí se lo estoy dejando. Bien, y el factor epigenético, ¿no? Es decir, aquella predisposición a que mis células se envejezcan pero no mueran, de acuerdo, con mayor daño del ADN intracelular. Además, se ha visto que hay drogas que originan también lupus, le llamamos el lupus-like, y muy relacionada con la hidralacina y la procainamida. ¿Y qué es la hidralacina? Fíjense, acá en Perú no lo usamos mucho, pero en otros países es un medicamento de primera línea en el manejo de la hipertensión arterial. Y se ha visto que más o menos hay unas enzimas que le llaman las metaloproteinasas, que están como encubriendo nuestros ácidos nucleicos, como que los están solapando y no los presentan a los autoanticuerpos. Entonces, cuando nosotros tomamos estos medicamentos, es como develar o quitar la cortina y exponerlos abruptamente, entonces hay una reacción severa y desarrollo de la enfermedad. Bien, entonces esos son los fármacos ya demostrados con evidencia clínica que originan lupus, así que hay que tenerlo en consideración. Bien, entonces, ¿cómo es que mi cuerpo, el cuerpo de mi paciente pediátrico, generó el autoanticuerpo? Y esto es muy fácil. Recordemos nuestra clase de inmunología de pregrado. Es tal cual. Miren, por un lado tengo una célula, en este caso un linfocito que ya está maduro, que ya está senescente, que debe entrar a un proceso de apoptosis, que es la muerte programada, ¿ok? Pero puede haber algún daño en esta muerte programada, se vuelve longeva, pero a la larga expone su material genético. Aquí está. O puede ser que pase esta célula a un proceso de opsinización y luego vienen nuestras células fagocíticas, la degradan. La idea es que, así sea que ella muere por necrosis o por proceso programado de apoptosis, o sea que es fagocitada exponiendo su material nuclear, ambas situaciones, son desencadenantes a que nuestros autoanticuerpos empiecen a estimularse. ¿Cómo? Este material intranuclear se va a exponer
a las células dendríticas. Recuerden que las células dendríticas son nuestras células de nuestra inmunidad innata, específicas en hacer, o son células presentadoras de antígenos por excelencia. Entonces ellas captan estas células longevas, este material nuclear del núcleo longevo, y lo presenta hacia, bueno, madura y lo presenta hacia el linfocito T. Recuerden aquí los Toll receptor, que son parte también de la inmunidad innata, lo presenta el Toll receptor del linfocito T y viene la interacción. Entonces, este linfocito T, ¿qué hace? Pues empieza una serie de mecanismos intracelulares y al final, ¿qué hace? Generar interleucinas, que son proinflamatorias, pero algo muy importante, fíjense aquí, genera clonas autorreactivas, es decir, se multiplica a sí mismo y además genera memoria inmunológica. Y es esta la causa por qué el lupus nunca, nunca se cura. Se controla, pero nunca se va a curar, porque constantemente están creándose linfocitos de memoria con capacidad autoanticuerpo. Y por otro lado, pues esta célula presentadora de antígeno estimula al linfocito T, que a la vez estimula al linfocito B para que se convierta en una célula plasmática con la capacidad de generar anticuerpos, que en este caso son autoanticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Por un lado, tengo autoanticuerpos, ¿ok? Que van a ser específicos con algunos antígenos, nuevos antígenos celulares, y por otro lado tengo clonas autorreactivas que van a perpetuar la enfermedad. A mí me gusta mucho explicar esto a las mamás, obviamente de manera más fácil, para decirles y de cierta manera no sembrar tantas esperanzas y decir que esto tiene cura, porque lamentablemente no lo tiene. Entonces, bien, resumiendo un poquito lo que hemos dicho hasta ahora, bien, entonces el lupus, ¿en qué consiste? Forma complejos inmunes que finalmente se van a depositar en muchos órganos, por un lado. Por otro lado, la capacidad de aclaramiento de estos complejos pues no está muy clara, no está muy buena, también hay alteración en el aclaramiento de los mismos. Por otro lado, hay una respuesta anómala de defensa recontra alterada. Lo que va a hacer, por un lado, es que persistan las células dendríticas presentadoras de antígenos de esos ácidos nucleicos, y por otro lado, ya les expliqué, proliferación de células T y B que perpetúan la enfermedad. Y finalmente, miren, colegas, hay formación de complejos inmunes que van a ir a depositarse a todos nuestros órganos, ¿ok? Entonces, por eso el lupus es una enfermedad sistémica. Y conforme se va depositando en nuestros órganos, va a empezar a hacer un daño crónico, larvado a nuestros órganos, y conforme estos van afectándose, van a empezar a aparecer las manifestaciones clínicas. Entonces, nuestro riñón no está excepto de ello. Esta es una imagen muy bonita de lo que vendría a ser la unidad funcional de nuestro riñón. Esta es la nefrona, y le he traído aquí porque es muy importante que se graben esta imagen para que comprendan luego cómo se daña el riñón. Bien, entonces nos ubicamos arteriola aferente, eferente. Aquí tenemos el espacio mesangial con las células mesangiales, que son los fagocitos naturales. Aquí tenemos la luz de un vaso sanguíneo, y esto es una asa capilar, ¿ok? Y aquí ocurre el milagro de la ultrafiltración, ¿ok? Acá nuestra sangre, que acá pasa a orina. Acá tenemos nuestro epitelio, nuestro endotelio. Esta verde un poco más claro, esta membrana basal glomerular. Y estos son los procesos podocitarios con nuestros podocitos. Entonces esto es lo ideal, ¿no? Es lo más bonito. Entonces aquí tenemos nuestro espacio urinario, nuestras células epiteliales y finalmente nuestros túbulos, nuestro túbulo contorneado proximal en este caso. Entonces si yo hago un corte y lo agrando a 100 micras o 400 aumentos, voy a ver nuevamente que aquí en el lumen, pues, ¿qué pasa? Neutrófilos, glóbulos blancos, glóbulos rojos y demás componentes sanguíneos, ¿ok? Y también, ¿quiénes van a viajar aquí? Sí, colegas, los autoanticuerpos o los complejos inmunes preformados en otros órganos. Aquí llegan a nuestro colador, a nuestro depurador. Bien, entonces, ¿cómo empieza el daño en el riñón? Bien, miren, por un lado, la activación inespecífica de las células B autorreactivas puede ocurrir de manera intrínseca en el mismo riñón, es decir, pueden venir de otro lado, pero también pueden activarse aquí, como si fuese un órgano linfoide terciario, ¿ok? Entonces, empiezan a haber depósitos de inmunocomplejos, ya dije, formados in situ o
que vienen de otro lado. Además, que empiezan a detectarse aquí como autoantígenos a estructuras de la membrana basal glomerular, entonces hay reactividad cruzada, ¿ok? Entonces, imagínense un órgano linfocitario terciario frente a antígenos nuevos que encuentran en la barrera basal del glomérulo. Entonces, ¿qué viene a pasar? Estas células, recuerden que las células B también son células presentadoras de antígenos, igual que las células dendríticas. Entonces, estas se comportan como células presentadoras de antígenos y al final, ¿qué hacen? Pues van al nivel de las células del endotelio y activan el C3, la vía alterna del complemento, también la vía clásica, ¿de acuerdo? En un intento del riñón, tratar de limpiarse, tratar de purificarse de todos estos inmunocomplejos, el endotelio siendo agredido constantemente, pues se activa este complejo ataque de membrana, producto de las vías de activación de la vía alterna, y al final hace más daño. ¿Qué daño? Producción de citocinas inflamatorias y daño endotelial directo por el complejo ataque de membrana. Bien, miren, lo interesante de esto es que conforme van depositándose los inmunocomplejos o sean preformados allí, va a empezar a darse el daño y de acuerdo a la ubicación en nuestro riñoncito, en nuestra zona funcional, es que yo voy a clasificar la nefropatía lúpica en 6 tipos, pues si está en el mesangio es clase 1, clase 2, si está a nivel del endotelio, subendotelio, 3, 4, y si está a nivel de subepitelio, pues clase 5. Y si ya dañó todo y está autoesclerótico, clase 6. Entonces avanzamos. Y aquí hay un término muy bonito que también me gusta explicarles mucho, que también es un término de pregrado que significa afinidad y avidez. ¿Qué es esto? Les traigo este dibujito. Miren, esto lo aprendí de una nefropatóloga a la cual le tengo mucho cariño porque me ayudó a entender lo que les estoy explicando. Y bueno, sí, está descrita en la literatura. Esto es una inmunoglobulina y la inmunoglobulina tiene un segmento, que es, por ejemplo, el que está aquí, que es un determinante para un antígeno determinado. Entonces, este va a ser el determinante antigénico. Este determinante antigénico tiene una fuerza de atracción para unirse a su antígeno. Este va a ser, por ejemplo, este es el antígeno y esta zona de la inmunoglobulina es el determinante antigénico. Entre ambos hay una fuerza de atracción que es una unión no covalente, ojo, porque pueden desunirse en cualquier momento, ¿ok? Que hace que haya este grado de atracción tipo imán con un metal, ¿ok? Esto es afinidad. Y la avidez, pues es la suma de afinidades. Por ejemplo, este tiene avidez porque tiene 2 determinantes antigénicos para unirse a 2 lugares específicos con antígenos. Y ahora yo comparo, miren, esta inmunoglobulina tipo G con esta inmunoglobulina tipo M. ¿Cuál creen ustedes que tiene más avidez? Sí, la M. ¿Por qué? Porque tiene más espacios determinantes antigénicos para poder unirse a mayores antígenos, ¿ok? ¿Y por qué les explico todo esto? Bueno, aquí les voy a mostrar otra figurita. Acá, miren. Monovalente, avidez bajita. Solamente un espacio. Inmunoglobulina G, bivalente, que tiene avidez alta. Y miren la M, polivalente, muy alta. Es que es específicamente estos términos lo que me ayuda a entender por qué hay depósito de inmunocomplejos en la unidad funcional de nuestro riñoncito. Y gracias a eso es que ustedes pueden, si yo biopsio mi riñoncito y yo le hago algo que le llamo inmunofluorescencia, es que yo puedo encontrar estos típicos depósitos de inmunoglobulinas, ¿ok? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver la G. Esto de aquí, nada, es un patrón, simplemente son fotos que uno los compara y dice, ay, este es G, este es A, este es M. Entonces, lo traigo aquí porque alguna vez habrán escuchado el término full house, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un niño con afectación renal, y esto también porque les comento, porque muchas veces hemos llegado a ver, y ahora ya no se acepta, pero él es ANA negativo, es decir, un niño que tiene actividad inmunológica quiescente tan bajita que por más que yo le dose los anticuerpos ANA en la sangre no los detecto, pero de repente ya viene con hematuria, de repente ya viene con proteinuria y ustedes recuerden que hematuria más proteinuria en pediatría es igual a biopsia renal. ¿Qué pasa si yo biopsio a mi pequeño? Y en mi pequeño la patóloga me dice, ok doctora, es un full house.
¿Ok? Entonces, ¿qué es full house? Full house no es patognomónico de lupus, pero es casi el 90% de probabilidad que lo sea. Y yo les traigo esto porque pueden escuchar este término. Y el full house se da gracias a la afinidad y a la avidez que les estoy explicando. Entonces, acá ustedes ven, por ejemplo, para el G, y le llaman full house o casa llena porque se depositan todas las inmunoglobulinas de acuerdo a su avidez, de acuerdo a su afinidad, de acuerdo a sus uniones covalentes, de acuerdo a su peso molecular. ¿De acuerdo? Y también hay depósitos pues, de C3, porque obviamente ya expliqué que constantemente esta inflamación tiene que activar cascada de complemento. C1Q, cascada de complemento vía clásica, y cadenas kappa, que son, digamos, como también una respuesta anexa a todo este proceso inflamatorio. Entonces, nuevamente, linfocitos T autorreactivos en mi riñón, frente a algo que llamamos los nucleosomas, como que fuentes ricas de ácidos nucleicos que vienen a ser las propias células renales y los neutrófilos que están allí, y la formación de autoanticuerpos contra este anti-DNA, contra este ADN. Activo el complemento y bueno, hay daño. Pues aquí he traído un poquito más, ya esto es riñón, ya nos alejamos de la parte extrarrenal, estamos entrando en el riñón y vamos a recordar esa imagen que les dije del glomérulo bonito. Y recuerden, miren, hemos agrandado mucho más a 1000 aumentos esta foto y ahora ya no veo solamente células redonditas, sino ya las veo en su parte molecular. Células endoteliales, miren aquí, ¿ok? Veo ácidos nucleicos inmunoestimuladores, ¿ok? Que están allí de los propios nucleosomas, o sea, de las propias células renales exponiéndose. Viene la célula dendrítica, que es la célula presentadora de antígeno por excelencia profesional, y nuevamente hace estimulación del T, nuevamente viene la jugada al linfocito B, célula plasmática, autoanticuerpos locales, ¿ok? ¿Qué hace este autoanticuerpo? Ok, detecta al endotelio y lo reconoce como un antígeno y empieza a dañar. Y por otro lado, pues recuerden que el complemento siempre está anclado por esta zona y activa complemento, complejo de ataque de membrana y que va a originar daño. Entonces, mi niño con nefropatía lúpica puede tener hematuria, sí, debe tener hematuria, porque está el endotelio dañado, está siendo atacado, está siendo baleado por un complejo de ataque de membrana que va a dejar escapar con facilidad los glóbulos rojos, va a dejar escapar con facilidad las proteínas, y es por eso que pueden tener síndromes nefróticos como presentación de una nefropatía lúpica. ¿Ok? Seguimos, ¿ok? Y esto ocurre un poquito más, agrandando, miren aquí, la membrana basal glomerular, los podocitos, y miren la capacidad que tienen estas células autorreactivas de entrar, de pasar por las fenestras y originar una reacción inflamatoria intersticial. Inclusive el complemento también allí se puede anclar, se puede activar, originando una inflamación en el intersticio. Entonces, miren, hay daño en el endotelio, hay daño en el intersticio, avanzan hacia el espacio urinario, ya estamos en las células epiteliales de la cápsula de Bowman, pasan y vienen ¿a qué? A los túbulo contorneado proximal, y empiezan a dañar el material de las células de estos túbulos. Y recuerden que estos niños también pueden tener necrosis tubular aguda. ¿Por qué? Porque justo el túbulis contorneado proximal, en este caso, el ejemplo, son células que tienen muchas mitocondrias, con mucho epitelio ciliado, para absorber todos los nutrientes que son allí eliminados. Entonces, imagínense, se afectan y el niño puede tener un daño terrible a nivel túbulo, intersticial y a la vez endotelial. Y no solo eso, miren, los vasos sanguíneos más grandes, aquí hemos dejado las asas capilares, ¿ok? Estamos aquí en los vasos más grandes, en los vasos arcuatos, tal vez, miren. Y aquí también empieza la formación de anticuerpos antifosfolipídicos como, digamos, un complejo asociado a todo este mecanismo inflamatorio que estamos hablando. Miren aquí nuevamente el complemento, entonces es un daño severo. Al final, ¿alguna vez escucharon el término crecientes? Yo creo que sí. Las crecientes celulares, las crecientes fibroepiteliales, las fibrosas. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Miren,
Nuevamente, esta es la zona sana, qué bonita, aferente, mi penacho, mi asa capilar, mis podocitos, mis células mesangiales, mi espacio mesangial. ¿Y aquí qué pasó? Como empieza a haber daño, miren, empieza a haber daño del endotelio, pues obviamente las que van a venir a responder son los neutrófilos. Entonces los neutrófilos se meten y vienen aquí a invadir al espacio de mesangial. Entonces el mesangio lo reconoce como extraño y proliferan los macrófagos intrínsecos. Entonces hay una proliferación de células en el espacio mesangial, por un lado, tratando de fagocitar estas células. Por otro lado, el mismo daño permite que se escapen otro tipo de células, como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, una dendrítica, ¿ok? Y origina un proceso inflamatorio a nivel local. Entonces, aquí empieza a haber daño del mismo podocito. Miren aquí qué bonito se dibujan los procesos podocitarios y el podocito. Y aquí tanto es el daño que origina el desprendimiento de los podocitos. Este desprendimiento de los podocitos se dice que, a ver, el riñón, el podocito es para el nefrólogo como sería la neurona para el neurólogo. No se recupera. No, una vez que se pierde, se perdió lamentablemente y zona denudada es igual a pérdida proteica. Entonces, el podocito cuando está siendo dañado, él manda señales a sus células vecinas para pedir ayuda, para que de cierta forma traten de cubrir esta zona denudada. Entonces, estas señales son recibidas por las células epiteliales, quienes tratan de crecer a manera de hileras para tratar de parchar esta zona denudada, sin saber las pobres que en su efectivo o en su intento de hacer sus crecientes, más bien hacen mayor daño y perpetúan la inflamación. Entonces, miren, ahora, traduzcan esto en clínica, colegas. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a tener un niño con hematuria? Sí. ¿Voy a tener un niño con síndrome nefrótico o proteinuria no nefrótica, si es que quieren decir? Sí. ¿Voy a tener un niño con lesión renal aguda? Claro que sí, porque hay daño tubular, una NTA, y porque el espacio de Bowman está siendo severamente ocupado por células que no debieran estar allí, pero que lo hacen con las mejores de las intenciones, pero al final hacen daño. Entonces, claro, el niño tiene toda la razón de tener una lesión renal aguda si es que debuta así. Seguimos. Entonces, el lupus en el riñón me afecta haciéndome una glomerulonefritis, un daño intersticial y una enfermedad vascular. No es raro, colegas, que puedan encontrar síndromes urémicos hemolíticos asociados al lupus, ¿ok? Recuerden, todo lo que me origina daño en el endotelio es igual a zona denudada, es igual a activación de tromboxano, es igual a activación plaquetaria, trombo blanco, trombo definitivo, y luego viene la ruptura, consumo de plaquetas, ruptura de glóbulos rojos y lesión renal aguda. Si ustedes tienen un síndrome urémico hemolítico que no les calza en el contexto epidemiológico y el niño tiene otros estigmas, piensen en lupus, porque también es una manera de presentación atípica, pero puede ocurrir. ¿Ok? Entonces, ahora sí, me gustaría que esta parte si pueden tomar una fotito o si pueden recordar porque es muy importante. ¿Cómo lo diagnosticamos? El diagnóstico de lupus no es diferente en adultos que en niños. Es exactamente igual porque los criterios han sido estandarizados y ha ido modificándose a través del tiempo. Miren, el Colegio Americano de Reumatología propuso por primera vez allá por los 80 hacer la clasificación de los criterios para decir que el paciente tenía o no lupus y se actualizaron en el 97. Pero en el 2012, SLIC hizo una revisión de estos primeros criterios y determinaron que definitivamente eran los más actuales, hicieron muchas modificaciones, hasta que finalmente en el 2019 EULAR pues propuso una nueva clasificación. Entonces, lo que nosotros hicimos es comparar qué me sirve y qué no, qué les va a servir a ustedes y qué no. Definitivamente, lo de la Sociedad Americana de Reumatología, la primera evaluación diagnóstica de lupus, tuvo una sensibilidad de un 82% y una especificidad de 93%. En comparando a los otros scores, su sensibilidad fue menor. ¿Ok? Entonces, salió SLIC con una sensibilidad muy buena, de casi el 97%. ¿Ok? Y una
especificidad sí un poquito más baja de 83, pero a mí qué me importa la sensibilidad porque voy a detectar pacientes enfermos. Entonces fue muy buena porque superó grandemente a la primera clasificación, dándome una certeza de diagnóstico hasta de un 97% con sus criterios. Y luego salió ULAR con una sensibilidad muy cercana al SLIC, pero sin superarla. Entonces, sí, cierto, la especificidad es mayor, pero a mí qué me importa? Me importa más la sensibilidad en este caso. Entonces, cuando ustedes quieran diagnosticar lupus, les digo, EULAR que les pide ANA. Si no tiene ANA, no entra. En cambio, SLIC no les pide ANA. Si lo tiene bien, si no, igual. Entonces, pues pueden ustedes diagnosticar según lo que tengan con SLIC o con EULAR. Cualquiera de los dos es bueno porque la sensibilidad pues, está muy cercana, de 97 y 96% respectivamente. Y aquí les he traído un poquito de historia para recordar, acá está el artículo inicial de donde se publicaron estos criterios, acá se los estoy dejando, miren, del 82. Entonces, aquí ellos establecieron 11 criterios y si nuestro paciente tenía 4 de ellos y al menos uno de ellos inmunológico, ya tenía lupus. Acá lo interesante es que empezaron a darle, digamos, valor a las células LE, que ahora ya no se usa. Empezaron a usar el BDRL, positivo mayor de 6 meses, que ahora ya no se usa, ¿ok? Sí empezaron a darle importancia a los anticuerpos antinucleares, ¿de acuerdo? Pero le daban casi el mismo valor, porque acá te pedían un inmunológico que, por ejemplo, tener BDRL, y ahora se sabe que pues, esto no nos ayuda mucho, ¿no? ¿Qué más? En riñón, pues ya proteinuria. Esto no ha cambiado mucho en las siguientes clasificaciones. Acá viene el SLIC 2012, donde ahora incluye 17 criterios y nos pide que tengamos 4 para decir que es lupus, donde nos pide un clínico y un inmunológico. O aquí sí, nos pide que haya biopsia compatible con nefropatía lúpica. En el previo de las 80 no había criterio biopsia, acá sí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo bonito y que marca diferencia con el anterior es que empiezan a darle mucha importancia al complemento en el contexto de la fisiopatología. Es decir, si el paciente tenía hipocomplementemia, ok, le daban mucho valor, igual que a los demás, pero empiezan a tomarlo como valor inmunológico o criterio inmunológico. Y también entra el CUPS positivo, con ausencia de anemia hemolítica, de otra causa. Entonces, esto fue muy interesante y como les digo, a mí me ha tocado en interconsultas donde me dicen niña con tal, no tenía ANAS, y decir eso o no, y gracias a Dios usé estos criterios de SLIC 2012 y hemos llegado a diagnosticar lupus cuando todavía el ANA ni siquiera se hacía positivo. Y recuerden lo que les decía, hay un grupo de los pacientes que son quiescientes, que demoran en seroconvertir ANAS, pero ya hay daño orgánico, entonces podrían usar el SLIC 2012 con buen criterio. Y por último está EULAR, que acá lo hago más fácil, ¿de acuerdo? Entonces ustedes entran con criterio de ANA 1/80 y luego determinan si es que sí es positivo, empiezan a ver criterios, ¿no? Nuevamente, acá tienen criterios clínicos y criterios inmunológicos. Son 7 clínicos y 3 inmunológicos y empiezan a poner fiebre, 2 puntos. Bueno, parte hematológica, así tenga los 3, le dan el puntaje del mayor. Puede tener leucopenia y trombocitopenia, pero le doy el puntaje del mayor, trombocitopenia. Entonces así voy juntando, y si el paciente tiene más de 10 puntos en total, tiene lupus. Vuelvo a repetir, muchas personas tenemos ANS positivos, porque todos tenemos muerte celular programada y todos en algún momento nos exponemos al sol y todos nos ha dado infecciones virales y por ende nuestro material ribosómico, nucleico, purinas está expuesto y es normal que tengamos ANAS, pero con una tolerancia buena, es decir, tengo pero rápidamente se limpian. Entonces este es un dolor de cabeza para los reumatólogos porque pacientes que no tienen más síntomas son ingresados a este screening y muchas veces se pierde, ¿no? Se pierde un poco la perspectiva. Yo no estoy en contra, vuelvo a repetir, ambos tienen muy buena sensibilidad, 97 y 96% respectivamente. Bueno, para los que me han preguntado alguna vez qué es un ANA, yo siempre les digo que el ANA es como decir una gran familia formada por diferentes subtipos de integrantes y que más que el ANA, a mí me sirve el perfil ENA, que es desglosar estos ANA para ver a qué enfermedad de colágeno estoy más cerca.
Por ejemplo, se ha visto que el anti-DNA, miren, está presente en el 60% de los pacientes. También se ha visto, por ejemplo, el antihistona, que estaba presente en un 70%. Ok, pero también lo está en este lupus que es inducido por fármacos y así. Entonces, para eso sirve, ¿no? Entonces, ¿para qué utilizo el perfil ENA si yo ya sé que tiene lupus? ¿Ok? Entonces, cuando el paciente ya tiene lupus, no le pidan ANA, porque ustedes ya saben que va a tener ANA. Si el paciente tiene lupus y tú quieres ver la actividad lúpica, pídele un perfil ENA para que desgloses los subtipos de ANAS y obviamente si tiene anti-DNA muy positivo, sabes que hay mucho material eh, intranuclear exponiéndose y el paciente obviamente va a tener más autoanticuerpos y estar más activo. Ahora sí, entonces, ¿qué pasa cuando el riñón se daña y cómo se manifiesta? Ya les dije, no necesitan ustedes memoria, sino es simple lógica. El niño puede tener proteinuria, sí, hasta un 65% puede llegar como un síndrome nefrótico. Puede tener hematuria, pero la mayoría vienen como microhematuria, un 80%. Ver hematuria macroscópica por un lupus es bien raro, como el 2%, ¿ok? ¿Qué más? Cilindros celulares, sí, porque hay daño tubular, ya les dije. Ah, aquí viene el ojo. ¿Qué es la glomerulonefritis rápidamente progresiva? Es la pérdida súbita y progresiva, como su nombre dice, de la función renal en días y máximo una semana o 2 semanas. Dentro de las causas son 5 las causas que originan glomerulonefritis rápidamente progresivas en niños. Y de ellas, digamos que el 50-60% está representado por el lupus. Así que si alguna vez ustedes tienen un niño que tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva, después de descartar que es una posinfecciosa, piensen en lupus sin importar la edad que tenga, porque ya les expliqué cómo es esto de la edad y el compromiso por sexo. Ok, también miren, el 50% puede llegar con lesión, con hipertensión, porque ya les dije que también hay daño vascular y obviamente pues con alteraciones hidroelectrolíticas asociadas a la lesión renal aguda. Entonces, ¿cuándo debo biopsiar a un niño que tiene lupus? Pues lo debo biopsiar si tiene un incremento de la creatinina, si tiene proteína pura, más de 1 gramo, o si tiene medio gramo más cilindros celulares o más hematuria. ¿Ok? ¿O qué puedo usar aquí? Pues idealmente puedo usar la orina de 24 horas, pero recuerden que afecta también a niños pequeños, entonces también me sirve la orina al azar con la relación proteína-creatinina mayor de 0.5, ojo, ¿ah? Entonces mayor de 0.5 relación más hematuria, biopsia. Mayor de 0.5 con cilindros celulares, biopsia. ¿Por qué debo biopsiar? Primero para confirmar, por ejemplo, si es una rápidamente progresiva y que me salga un full house. Ya saben por qué, ya les expliqué. Segundo, para ver el tipo de nefropatía lúpica, porque de acuerdo al tipo doy el tratamiento. Entonces, y también para ver el pronóstico, porque ya les expliqué que esto puede ser silente, silente, y de repente ya el niño tiene enfermedad renal crónica que se reagudizó y pues de repente ya no me sirve mucho inmunosuprimirlo porque ya, ¿para qué? Entonces, en la histopatología, esto, miren, pareciera ahí medio extraño, pero es muy fácil de entender. Podocito, membrana basal, glomerular, esto es el endotelio, estos son las células del mesangio, estos son los macrófagos naturales, que son las células mesangiales, y cuando hay una proliferación mínima en el mesangio le llamamos clase 1. Cuando han aumentado mucho las células en el mesangio le llamamos clase 2. Cuando han aumentado no solo en el mesangio, miren, sino también empiezan a ver, miren acá qué bonito, no hay nada debajo del endotelio, ¿ven? En cambio aquí empiezan a ver estos depósitos, ¿ok? Le llamamos clase 3 si es menor del 50% de los glomérulos o clase 4 si es global, si es mayor del 50%. Esto es lo típico en asa de alambre. Es cuando ustedes enrotaban en microbiología, cuando les decían siembra con tu asa de alambre, siembra en tu medio de cultivo, bien, esto así le llaman asas rígidas, ¿ok? La clase 5 es subepitelial. Miren, no hay nada en el endotelio, pero están debajo de los pedicelos. Este es un nefrótico puro, 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 no tiene por qué tener hematuria. Y aquí viene el término inmunológico disociación. ¿Se acuerdan de esos enlaces covalentes, perdón, no covalentes de afinidad? Se dice que en el lupus llegan los inmunocomplejos y se separan.
pasan a través del endotelio y debajo del epitelio de los podocitos nuevamente se unen. Entonces, esto es lo que origina la típica clase 5 subepitelial, donde te da un nefrótico puro, no tiene por qué haber hematuria porque no hay daño endotelial puro. Y acá hay mixturas, ¿ven? O sea, se pueden mezclar las clases, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué les explico esto? Bueno, acá están los nombres, ya les dije, la 1 es la mesangial mínima, la 2 la proliferativa del mesangio, la 3 la focal, la 4 la difusa, la 5 la membranosa, que es la subepitelial, y la 6 cuando ya todo está perdido. Esto es una fotito. Esta es la tipo 1, no sé, esta es por inmunofluorescencia y esta es por atención especial, donde podemos ver, por ejemplo, que hay una proliferación de las células del mesangio. No sé si lo pueden captar muy bien, pero por ejemplo, miren, esta es una asa o una asa capilar. Ok, acá adentro está el endotelio y acá afuera están las células del mesangio. Acá. Ok. La clase 2, miren cómo aumentaron, ¿no? Se dice que si hay más de 8 células en un espacio, es proliferación de células mesangiales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 acá, por acá hay más, miren, acá. Entonces, le llamamos proliferativa mesangial, ¿ok? Es la tipo 2. Aquí, si ustedes ven, las asas capilares están bonitas, no se ven rígidas, en doble contorno, en cambio acá no. Miren la 3 focal, miren esta asa, se ve rígida como asa de alambre porque el depósito está subendotelial. Entonces este niño sí me va a tener hematuria, este niño sí me va a tener proteinuria y sí puede tener lesión renal aguda. Ok, la 5 la 4 es la difusa. Acá de repente no sé si puedo explicarles bien. Por ejemplo, aquí asas un poco más rígidas, ¿ok? Y la clase 6 definitivamente pues todo está perdido, ¿no? Hay un daño completo de angioesclerosis donde definitivamente el daño es crónico. Entonces, para eso utilizamos el índice de actividad, ¿ok? Entonces, simplemente, ¿para qué utilizo? Evalúo varios de estos criterios y digo, si el paciente tiene más de 12, es crónico, ¿ya para qué lo vas a inmunosuprimir? Más bien vamos a hacerle más daño, ya perdió el riñón, a no ser que tenga componente extrarrenal. Pero si, por ejemplo, la cronicidad es muy bajita de 2, la supervivencia renal a los 10 años es del 100%. O sea, puedes lucharla, inmunosuprímelo, que puede salvar el riñón. Y aquí está, ¿no? Conforme vemos el compromiso. La segunda biopsia, pues aquí, si recae el niño, si resistencia al tratamiento o si sospecho que hay otra enfermedad de fondo. El tratamiento, aquí. Voy a hacer una pequeña pausa, a ver, los voy a dejar de compartir. Y quiero saber si hasta aquí todo está claro. ¿Está siendo clara la exposición? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Está bien? ¿Vamos más lento? Me gustaría escucharlos. ¿Hola? Todo bien, doctora. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Le habla Noé Tamari, residente del segundo año de pediatría. Hola, Noé. Doctora, sí, tenía una consulta, con respecto a lo que mencionó. Bueno, sí, el lupus es una enfermedad autoinmune, perdón, que mencionó usted que definitivamente se controla la enfermedad. Evitar el daño renal Hola, pero durante la no se vida cura. quizás va a ser muy difícil, pero lamentablemente, o sea, somos un hospital pediátrico y cuando nuestros pacientes cumplen los 17 años, perdemos el seguimiento, pero yo quería preguntarle en su experiencia, si yo tengo un paciente con lupus y ha controlado su enfermedad, el debut no ha sido tan ostentoso, con un daño sistémico marcado, ¿a los cuántos años mi paciente con un lupus controlado podría desarrollar enfermedad renal a pesar de recibir su tratamiento o de controlar por años, ¿no? La enfermedad? O sea, siempre va a haber daño renal, pero en su experiencia, lo que ha podido revisar, ¿en cuántos años podría yo esperar ya que ella haga, o él o ella haga daño renal? Gracias. Noé, más que nada, es un caso individual. Vuelvo a repetir, cada caso individual
ya dije que cuando debutan con lupus el 80% ya viene con una afectación renal. De repente, sí he llegado a ver adolescentes, que ya señoritas de 16 años, en consulta externa que recién después de 5 años han hecho afectación renal y mínima, mínima, mínima. Pero lo usual no es que lamentablemente mientras más pequeño es el niño, ya tenga afectación renal. Ahora, no todo está perdido, ¿ah? Ojo, el lupus no contraindica trasplante renal. Entonces, yo diría más en función de lo que tú dices, ¿qué pasa si ya controló la enfermedad? Si miren, si el niño no ha vuelto a tener una reactivación por más de un año y está con prednisona en dosis de mantenimiento menor de 10, es indicativo de trasplante renal en el mejor de los momentos y el niño puede tener una mayor supervivencia y dejar la diálisis. ¿Ok? Entonces no es que todo está perdido, pero lamentablemente en los niños, mientras más pequeños debutan, pues sí, ya tienen afectación renal. Bien, ahora vamos a entrar a la fase de tratamiento. Entonces vamos a entrar aquí. Bien, entonces, aquí también voy a tratar de correr un poquito, pero explicar, ¿ok? Miren, el tratamiento se basa en 5 pilares. Por un lado, esteroides, por otro lado, los antimetabolitos, ¿ok? Por otro lado, es decir, aquí quiere decir con la interrupción de mecanismos intracelulares para que no haya más linfocitos, por ejemplo, agentes alquilantes, la típica ciclofosfamida, inhibidores de la calcineurina, que son sustancias que tienen que ver con el calcio para generar citocinas proinflamatorias en los linfocitos T. Tenemos la ciclosporina y el tacrolimus, y los biológicos, que son los últimos más empleados, que son los anti-CD20, como es el rituximab. El CD20 es una proteína transmembrana del linfocito B, que le ayuda a transformarse en linfocito, en célula plasmática. Entonces, si se los bloquea, pues ya no habrían células plasmáticas. Entonces, miren, la clase 1 en realidad no le damos tratamiento. Simplemente es tratamiento de la enfermedad extrarrenal. En la clase 2, generalmente podemos iniciar ya corticoide y pues si es que vemos que la proteinuria está muy persistente, pues ya empezamos inhibidor de calcineurina, puede ser ciclosporina o tacrolimus. Acá FK es tacrolimus y ciclosporina A. Lo malo es que estos medicamentos son, pues su área de efectividad es muy cercana al área bajo la curva de la toxicidad, ¿no? Entonces hay que monitorizarlos muy, muy de cerca porque de repente el niño no hace RC por lupus, pero lo hace por daño por los fármacos, así que hay que tener cuidado. Clase 3-4 es un reto, entonces aquí sí atentos. Bueno, antes de eso, porque usamos el corticoide, es el de primera línea, porque primero es logro una inmunosupresión rápida, seguro. Segundo, controlo los síntomas extrarrenales. Y tercero, es el que me ayuda a disminuir la creatinina más rápido. Si bien es cierto, causa mucha disociación urea-creatinina, a la larga me mejora la creatinina y me la recupera pronto. Empiezo con, depende lo que quiero, pero aquí quiero que se concentren en la clase 3 y 4, que es lo que ustedes más pueden ver en la emergencia, ¿no? Por ejemplo, este contexto, paciente que viene con un síndrome nefrótico, perdón, con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, en mi cabecita, ¿qué se va a grabar? Este debe ser un tipo 3, tipo 4, porque son los más agresivos, ¿ok? Son los que más originan las crecientes que les explicaba. Entonces, en estos pacientes, yo le tengo que dar corticosteroides en dosis de ataque, que ahora les voy a explicar. Pero aquí les he puesto dosis de mantenimiento. Por favor, no se olviden que después de su dosis de ataque de 3 días, tienen que dejarle la dosis de mantenimiento. Que esta dosis de mantenimiento, como ustedes dicen acá, no hay, no hay estudios que digan, ¿sabes qué? Por tanto tiempo vas a disminuir así. No hay un protocolo del ritmo de la disminución, no hay una dosis decreciente. Como ustedes ven, a veces nosotros lo hacemos, le vamos disminuyendo de 10 en 10, de 15 en 15 semanal, pero lo hacemos más que por la práctica, pero no hay estudios claros que digan cómo. Pero lo que sí está claro es que después de las 3 dosis de pulso de metil, debe entrar el corticoide en una dosis no mayor a 2 por kilo. Normalmente le dejamos 1 por kilo a 1.5 por kilo, como dosis máxima 80 miligramos al día. Otra literatura dice 70. Bien, entonces, ¿cómo hago la inducción en el tipo 3 y tipo 4 de la nefropatía lúpica? Y aquí había algo interesante. Ustedes han escuchado mucho de la ciclofosfamida. Y cuando yo hacía esta revisión en algún momento,
Me hice la pregunta, ¿por qué dosis alta para algunos y a otros dosis bajas? Si existe ciclofosfamida vía oral, ¿por qué tiene que ser endovenosa? ¿Por qué tiene que ser 6 meses? Y entonces busqué un poco de estudios al respecto y encontré este estudio muy bonito, que en realidad es un estudio hasta ahora muy, muy reconocido, que es el estudio TRIAL del Eurolupus, que se hizo hace algunos años, donde reunieron a 90 pacientes, ¿ok? Y estos 90 pacientes los dividieron en dos esquemas, el esquema HNI y el esquema Eurolupus. El esquema HNI plantea darle la ciclofosfamida a una dosis de 500 a 1000 miligramos metro cuadrado dosis, una vez al mes por 6 meses y luego cada 3 meses 2 pulsos. Luego, en cambio, el esquema Eurolupus decía no solamente una dosis estándar de 500 miligramos, dosis estándar cada 15 días hasta completar los 6 pulsos, o sea, en 3 meses. Entonces, al final, bueno, a todos les ponían azathioprina como tratamiento de mantenimiento y al final ellos hicieron un seguimiento de 10 años a los pacientes y quisieron investigar a quienes les iba bien, a quienes les iba peor. Pero vuelvo a repetir, miren el nombre del ensayo, Eurolupus, ¿ok? O sea, fue hecha en población europea. Entonces, al final, vieron que con dosis altas o con dosis de 500 estándar, pues la creatinina bajaba igual, que mejoraba la albúmina sérica casi en el mismo tiempo, que la proteinuria de 24 horas, bueno, sí, mejoró un poquito más con las dosis bajas que con las altas, para sorpresa, que no había mucha diferencia, bueno, aquí un poco llamativo de repente con un pico de mejor respuesta con la dosis alta para la mejoría del C3, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, y aquí también compararon la remisión, la probabilidad de estar remitidos con dosis altas y dosis bajas en meses, miren, hasta 60 meses de seguimiento, y vieron que con dosis bajas se lograban muy buenas remisiones en el tiempo, ¿ok? Miren, con un intervalo de confianza del 95%. Ahora, vuelvo a repetir, este estudio se llamó Eurolupus, donde comparó el esquema HNI con el esquema propio del Eurolupus, o sea, 1000 versus 1000 metro cuadrado, o 500 a 1000 metro cuadrado versus 500. Pero cuando se hicieron revisiones posteriores, se dio cuenta que esto era excelente para los europeos. Así que los europeos usan su esquema Eurolupus y les va excelente. Pero, como les explicaba en los slides iniciales, la población hispana es la que peor le va, igual que los africanos. Y a nosotros nos quisieron poner el Eurolupus y vieron que nos fue terrible. ¿De acuerdo? Recaímos antes del tiempo, no mejorábamos tanto la proteinuria ni tampoco elevábamos tanto C3. Entonces, al final, estudios refrendaron que este Eurolupus es excelente, pero para la población europea, pero más no para la hispana. Entonces, se sabe ahora ya que nuestra realidad hace que nosotros tengamos que usar el esquema HNI, que está aquí, porque es el que mejor le va a la población hispana y obviamente también a nuestros niños. Ahora, el micofenolato. ¿Ok? Hubieron nuevos estudios donde dijeron, ¿qué pasa si inducimos ya no con ciclofosfamida, sino con micofenolato? Entonces, se hicieron estos estudios para comparar dos grupos. Un grupo recibió, el grupo número 1, como ustedes ven aquí, recibió micofenolato y prednisona, o prednisolona. Y el grupo número 2 recibió ciclofosfamida y prednisolona. Entonces, al final empezaron a comparar en cuanto, por ejemplo, a la mejoría de C3 y vieron esto de aquí en negrito es el grupo número 1 y en blanco es el grupo número 2. El grupo número 1, que fue tratado con micofenolato, miren, qué interesante, recuperaba el C3 y lo mantenía mucho más en el tiempo en comparación con ciclofosfamida. ¿Qué dijeron respecto a la creatinina? Igual, ambos mejoraron la creatinina en el mismo tiempo. ¿De acuerdo? No hubo diferencia. ¿Qué más? ¿Qué tenían que ver en cuanto a la albúmina sérica? Igual, los compararon y ambos respondieron igual, tanto la ciclofosfamida como el micofenolato. Igual respondieron en cuanto a la proteinuria. Entonces, gracias a estos estudios se determinó que el micofenolato sí puede ser usado como un agente de inducción cuando ustedes no tienen ciclofosfamida. Y esto se los he puesto porque no todos ustedes
no sabemos, vamos a quedarnos a trabajar en Lima. Muchas veces podríamos ir a trabajar en provincia y en provincia también puedo enfrentar pacientes que requieran tratamiento de inmunosupresión agresiva. Y si no tengo ciclofosfamida, porque no tengo quien la aplique, donde la preparen, donde la compren, hasta que me la manden de Lima, chicos, puede ser más fácil encontrar micofenolato y pueden inducir a su paciente con micofenolato. Es más, miren, al final del estudio determinaron que el paciente de grupo 2, los pacientes de grupo 2 que usaban ciclofosfamida, hacían más episodios de infecciones, al final hicieron más episodios de recaídas, al final hicieron muertes por infecciones respiratorias, tuberculosis, herpes, infecciones urinarias y además hicieron muchos problemas hematológicos, inclusive también cánceres. Entonces, miren, por eso es que ahora en la población pediátrica nosotros estimamos con mucho cariño a micofenolato y lo usamos inclusive en época de pandemia donde no teníamos quien nos prepare ciclofosfamida y no teníamos clínica de día. Hemos logrado salvar a muchos niños con micofenolato. Ahora, ¿cuál es lo malo? El micofenolato da muchos síntomas gastrointestinales, que necesito dosis un poquito altas para lograr este efecto inmunosupresor, pero bueno, si el paciente lo tolera, le puedo poner una sondita, pues lo lucho, ¿no? Con lo que tengo. Entonces, puedo empezar con micofenolato a una dosis de 1200 metros cuadrados y llegando a una dosis tope de 2 a 3 gramos al día. Ojo, ¿ya? Siempre debo ir titulando para ver la tolerancia al fármaco, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y el rituximab. ¿Qué hay del rituximab? ¿Me sirve el rituximab como un agente de inducción? Bien, entonces se hizo el estudio lunar y en este estudio lunar se determinó que definitivamente no sirve para la inducción, no es útil, pero sí me sirve para casos de resistencia. La dosis pediátrica es de 375 metros cuadrados, miligramos metro cuadrado, se aplica una vez por semana en sesiones de 2 hasta 4 semanas como máximo. Lo malo es que pues inmunodeprime tanto que hay muchísimas infecciones y los niños pueden fallecer por ello. Entonces, chicos, todo lo que les he dicho se los resumo acá. Mi paciente tiene glomerulonefritis rápidamente progresiva o tiene lupus y viene con una lesión renal aguda y tengo que sacarlo porque ya sé que es el tipo 3 o tipo 4. ¿Qué hago? Esquema opción 1. Le pongo el glucocorticoides, metilprednisolona, dosis de 10 por kilo por día, dosis máxima, 1 gramo. Alguna literatura dice que le puedo pasar hasta 30 por kilo por día. Depende, nosotros lo hacemos de acuerdo a si es de PUD, de acuerdo a si ha recibido antes corticosteroides. Si no ha recibido, le dejamos a 10. Si ya recibió, le dejamos a 30. ¿Ok? Y le dejamos metilprednisolona por 3 días seguidos. Luego paso a prednisona, ya les dije, pueden usar dosis tan bajas como 0,5 hasta máximo 2 por kilo por día, ¿de acuerdo? Y lo mantengo. Nuevamente, miren lo que dicen acá, se prefiere bueno, acá lo voy a explicar. Entonces, ¿qué le agrego? Micofenolato. Empiezo dosis bajas hasta darle una dosis tope de 2 a 3 gramos según tolerancia y observo. Entonces, aquí estoy induciendo con micofenolato. En 6 meses veo, respondió, le mantengo el micofenolato, pero ya bajándole la dosis, o le puedo agregar acitromicina. Si no respondió, ok, recién voy a usar ciclofosfamida según la población, y agregándole también el nuevo pulso de glucocorticoide, ¿ok? Metilprednisolona. Ok, responde, nuevamente vuelvo al micofenolato y lo dejo de mantenimiento, y si no responde, aquí recién uso rituximab o puedo interactuar con otros fármacos como tacrolimus, ciclosporina. Aquí hay otra opción, que es la que también usamos en el hospital actualmente, ¿no? Entonces el paciente viene con tipo 3, tipo 4, rápidamente progresiva, un lupus con una lesión renal aguda o RCR agudizada y no sabemos, no podemos biopsiar, lo pulsamos. Glucocorticoide 3 días, luego pasamos a tratamiento vía oral de mantenimiento y empezamos con ciclofosfamida. Ya les dije, nosotros usamos el esquema H y NHI, que es la dosis, acá está, dosis alta de 500 a 1000 miligramos metro cuadrado. Igual le damos 6 meses porque es una mensual. Si responde, pasamos a micofenolato o aciatropina y si no responde, inducimos con esto, con micofenolato. De nuevo, y obviamente pulsándolo, ¿no? Si respondió, le dejamos en mantenimiento y si no, rituximab. Y esto es lo último de lo último que se está usando en otros países,
que le llaman la terapia multitarget. Igual, miren, en la tipo 1 no cambia mucho, es lo mismo que hacemos nosotros, pero aquí en el tipo sobre todo 3 y 4, utiliza igual pulsos de metilprednisolona, y esto es, obviamente, miren, pediátrico, ¿ah? Esto es pediátrico, o sea, esto no es de adultos, esto es pediátrico, donde están usando la terapia multitarget, donde utilizan en el multitarget, usan micofenolato, meten ciclosporina y también le pueden meter azatropina. ¿De acuerdo? Entonces han visto que la respuesta en estos niños es buena, así que es una nueva propuesta de tratamiento. Nosotros no estamos familiarizados, no nos hemos atrevido a usarla, pero podría ser una opción. ¿De acuerdo? Entonces, es lo mismo, esto es lo mismo y este es el esquema convencional que ya les dije. ¿Ok? Glucocorticoides en dosis de inducción. Y luego voy al esquema de micofenolato o ciclofosfamida, según el esquema del NHI, que es lo que ya recomiendan. Y luego viene el tratamiento de mantenimiento con micofenolato o azeotropina. O sea, yo puedo hacer tratamiento de mantenimiento con cualquiera de las dos opciones. ¿Ok? La clase 5, que ya les dije que es la membranosa pura, 100% de síndrome nefrótico puro, ellos van muy bien con micofenolato, ¿de acuerdo? Y la clase 6, pues definitivamente ya solamente manejamos el componente extrarrenal y generalmente ellos están en diálisis ya, ellos entran a diálisis. ¿Qué más le damos a lupus? Le damos hidroxicloroquina, porque la idea de la hidroxicloroquina es usarse como inmunomodulador. Se dice que aquellas células presentadoras de antígenos, pues como que las inmunomodula, y que además ha demostrado en muchos estudios disminuir la incidencia de recaídas, así que por eso la usamos siempre en el tratamiento adyuvante de lupus. La dosis es la que ustedes ven acá, de 6 a 6.5 miligramos por el peso ideal del paciente, no cuando tiene edema. ¿Ok? Y bueno, no, sobre todo se las damos en las noches porque tiene un efecto de actuar sobre los melanocitos tiñendo la piel. Y también hay que tener este seguimiento por oftalmología porque origina retinopatía. El tratamiento complementario, recuerden, cuando el paciente ya está en descenso de los corticoides y micofenolato, sin micofenolato, pues vacunarlo. También prevenir siempre las enfermedades cardiovasculares, haciendo control, seguimiento del síndrome metabólico y un buen control de la hipertensión arterial. Y bueno, investigaciones, siempre podemos estar frente al fantasma de un síndrome antifosfolipídico. Recuerden que se caracteriza o lo sospecho cuando el paciente empieza a hacer eventos de trombosis vascular o si es más grandecita, las niñas, las adolescentes, complicaciones en su embarazo con pérdidas, con más de 2 abortos. Y criterio de laboratorio es si tengo anticuerpos, anticardiolipina, que están acá, o anti-beta-2-glicoproteína en 2 o más ocasiones con una diferencia de dosaje de 12 semanas entre ellas, ¿no? Y ya vuelvo a repetir que también el síndrome antifosfolipídico puede hacerme confundir o sea, puede disimularse o debutar como un síndrome urémico hemolítico y como una púrpura trombocitopénica trombótica, así que hay que tener cuidado. El pronóstico, bueno, ya obviamente si es el tipo 3-4 es mal pronóstico, ¿no? ¿Y cómo evalúo el score de severidad? Miren, hay más de 6 índices compuestos para evaluar la actividad de la enfermedad. Acá están todos estos. Pero el más fácil de aplicar, el que ustedes ya están muy familiarizados, es el SLEDAI. Inclusive hay algunos países que han hecho su propio SLEDAI, como es el SLEDAI-MEX de México. ¿Ok? Entonces, lo que hace estos índices es más o menos ver o evaluar el daño acumulado en los 10 días previos a la evaluación. O sea, me habla de los 10 días, es la foto de los 10 días hasta el momento de la evaluación. Entonces, aquí yo veo lo que les decía, cada país ha hecho su propia variación. Hasta los 10 días previos, el SLEDAI tiene 24 ítems, evalúa 9 órganos y una puntuación máxima hasta de 105 puntos. Y esto es, ¿no? Entonces, por cada afectación ustedes le van dando un puntaje y finalmente vacían esto a un valor numérico, donde si la actividad es leve, generalmente se considera menor de 4, moderada de 4 a 8 y severo mayor de 8. Y si es mayor de 8, obviamente entra inmunosupresión agresiva. Muy bien, chicos. Esto ha sido todo. No sé si está claro. He tratado de hacerlo lo más rápido que he podido.
Muchas gracias por la excelente presentación, doctora. Chicos, si no hubiera alguna pregunta más para la doctora, si no pasaremos a la reunión post-Amerins. Doctora, buenas noches. Sí, tenía otra pregunta. A veces nuestros pacientes con debut de nefritis lúpica, vienen con proteinurias elevadas, ¿no? Que superan los 40, o sea, en rangos nefróticos. Después de darle el tratamiento, con los ciclos de metilprednisolona, después, como usted mencionó, se pasó al corticoide asociado al micofenolato, en este caso, según la escuela del NIH. ¿A los cuántos días después de iniciar yo mi corticoterapia, debería de solicitarle una proteinuria en 24 horas para yo poder valorar si es que ya el daño renal ha disminuido? Por ejemplo, en el síndrome nefrótico, usualmente al séptimo o décimo día, recién de iniciar la terapia con corticoide, vemos de que hay una reducción considerable de la proteinuria, ¿no? Pero en este caso de la nefritis lúpica, también es similar, debería solicitarte a esos al séptimo o al décimo día. Y en un paciente con nefritis lúpica, podríamos darle de alta con una proteinuria, por ejemplo, más de 40 miligramos por metro cuadrado hora, porque a veces no llegan se quedan hospitalizados porque persiste la proteinuria, ¿no? Gracias. Muy buena pregunta, Noé. Bueno, mira, para empezar, el síndrome nefrótico sí responde idealmente hacia los 15 días, pero como les expuse hace algún tiempo, es una podocitopatía funcional. O sea, el podocito está allí, perdió momentáneamente su función, pero está allí. Ahora, bajo ese concepto, les expliqué, la nefropatía lúpica jamás es funcional, es estructural. Hay un daño permanente. Por ende, la proteinuria no debiera ser un criterio de evaluación de desarrollo. O sea, la proteinuria en sí sola no. Puedo tener proteinuria hasta un año. La idea es que va a disminuir, pero puede durar hasta un año porque ha habido un daño estructural, ha habido pérdida de podocitos. Entonces, ¿para qué o de qué me sirvo? No solamente me sirvo de proteinuria para ver respuesta al tratamiento, sino que no haya hematuria, que no haya cilindros celulares o hemáticos, ¿ok? ¿No? Entonces, la proteinuria no es un parámetro útil para ver respuesta al tratamiento inmunosupresor. Sola no lo es, porque es de esperable que va a seguir perdiendo proteínas y es esperable que todavía las tenga inclusive en rango nefrótico, ¿de acuerdo? Por eso nos evaluamos otras cosas. ¿Está todo claro? ¿Queda otra pregunta? Muchas gracias, doctora. Doctora, otra consulta, por ejemplo, son raras las ocasiones, bueno, no he visto hasta ahora un dosaje de ciclosporina en el hospital, no tuve la oportunidad de manejar a un paciente en el cual se haya indicado eso, pero si nos viene un paciente a la emergencia, referido de otro lugar, que usa ciclosporina y tiene actividad, en este caso, de lupus, ¿deberíamos de dosarle la ciclosporina para ver la toxicidad? ¿O en qué casos ustedes indican dosaje de ciclosporina en nuestros pacientes Todos. con lupus? En Gracias. absolutamente todo paciente que usa ciclosporina debe tener dosaje, porque ya les dije que es muy tóxica, es muy nefrotóxica. Entonces, si tienes valores más de 100, esa lesión puede ser por la ciclosporina más que por el lupus, ¿ok? Entonces sí se dosa. Por eso no usamos mucha ciclosporina en lupus nosotros, pero sí lo usamos en los nefróticos córticos resistentes. Sí nos va muy bien. Y la dosamos en San Borja. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no, para dar por concluida la exposición. Acá me escribe Lisette, doctora, ¿cómo debe ser la nutrición básica de la nefritis lúpica? Depende de la nefritis lúpica y depende de dónde estás. En el estadio o en el tipo 1 y 2, nada, estos pacientes no hacen lesión renal aguda normalmente. Así que le debes dar su requerimiento nutricional de acuerdo al grupo etario de tu paciente. En el tipo 3 y tipo 4 generalmente vienen con lesión renal aguda y por ende tienen uremia. Y la distribución proteica debe bajar a 0,8 por kilo. ¿De acuerdo? Normalmente recuerden, nosotros damos, si son chiquitos, 1,2 gramos por kilo. Entonces, igual, le bajamos, aproximadamente dejamos entre 0,7 a 0,8, nunca menos de 0,7, porque más bien haríamos más daño. ¿Y qué suplementos deberían recibir?
Básicamente ninguno, ninguno. Si empiezan a ser trastornos hidroelectrolíticos propios de la lesión renal aguda, pues le empezamos a dar calcio. Si empiezan a ser, por ejemplo, el lupus con afectación hematológica y algunos nos hacen anemias de tipo megaloblástica, pues le damos el ácido fólico. Pero eso no es que sea una receta para todos, sino individualizada, de acuerdo al daño que van presentando. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por la invitación y espero volver a vernos, y a los que todavía no han rotado por Nexro, pues espero también allí poder ayudarles cuando vayan a su rotación. Muchas gracias, chicos. Los dejo para su reunión. Chao, chao. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Chao, gracias.